¿Qué tal, amigos del ajedrez? Una vez más les voy a comentar una partida, esta vez contra el gran maestro letón de nacimiento, de origen ruso, ahora nacionalizado español, Alexei Shirov. Esta partida fue jugada el año 1995 en el torneo Donner Memorial en Ámsterdam. Yo fui invitado, curiosamente, porque no tenía un elo tan importante, pero tuvieron a bien invitarme, sobre todo porque buscaban a alguien distinto, alguien de Latinoamérica. Yo en ese momento era, creo, el primer rankeado latinoamericano. Y claro, tenía esa responsabilidad, hice un buen torneo. Al final perdí la última partida, Timo me alcanzó y compartimos el primer lugar, pero él fue declarado vencedor. Eso valió para que al año siguiente me invitaran y esa vez sí lo gané. Empatado con Iván Chu, pero tenía mejor sistema de desempate. Ambos torneos prácticamente fueron los mejores resultados de mi carrera y fue realmente una satisfacción ganarle a Shirov, que hacemos que 3 años después, en el 98, jugó un match con Vladimir Kramnik, derrotándole y ganándose el derecho para disputar el título mundial frente a Kasparov. Lamentablemente ese match no se dio y Kasparov recibió su castigo porque curiosamente Kramnik, que había sido derrotado por Shirov, fue el escogido por Kasparov y Kramnik le terminó ganando y quitándole el título. Son detalles que a veces pasan en la historia del ajedrez, pero vamos a la partida. Yo llevaba las piezas blancas, solía jugar más D4 y en ese entonces E4 casi no lo hacía. Él planteó un India de rey, yo elegí la Samish. Ya sabemos que la Samish es una apertura o una línea de la India de rey bastante viciosa porque las blancas tienen un centro bastante consolidado, pero esto también permite un juego bastante complejo porque hay muchas piezas en el tablero y que a Shirov le va bien porque él es un jugador muy táctico, con mucha creatividad, calcula muy bien también y la verdad que en ciertos momentos de la partida lo pasé mal. Estamos recién en la apertura y aquí lo más normal es jugar caballo G3, ¿no? Caballo G3, H5. Esto es una posición bastante conocida. Sin embargo, yo en mi ignorancia jugué caballo C1 y eso, según me dijo Alexei, tuvo un efecto, ¿no? Porque él normalmente a un nivel alto, el que juega con negras pues tiene que igualar y luego ver si la posición en algún momento puede dar para intentar ganar la partida. Sin embargo, él vio que con esa jugada bastante extraña, no es la mejor evidentemente, él ya se puso ambicioso y empezó a jugar muy bien. Ya, eso es normal, había que destruir un poco ese centro, abrir la columna, abrir el juego para las piezas negras que están un poco por delante en el desarrollo porque las blancas aún no se han enrocado. Eso es normal para evitar pues la expansión con B5 en el flanco de dama. Todo bastante lógico por ahora. Y ahora una jugada que es muy temática cuando se juega el caballo en G3, pero que en este caso tiene la finalidad de dar espacio para este caballo para que pueda ir H7 y luego jugar F5, lo cual pues le daría a las negras posibilidades de contrajuego, ya que van a abrir la posición. Yo me enroco, creo que hay que cumplir con los principios elementales del ajedrez. Mi rey no podía permanecer más en el centro y él hace la maniobra conocida. Y la verdad que yo aquí me sentía incómodo porque veía que mi caballo aquí en C1 no es precisamente la mejor casilla para él. Podría tener la posibilidad de ir a B3, a D2 y a C4, pero son demasiados tiempos. Y claro, no puedo ir cómodamente a D3 porque me puede jugar en algún momento caballo C4 y es una situación incómoda. Entonces yo hago H3 para jugar F4 y luego tratar de acomodar mis piezas. Entonces él me juega F5, F4, que era mi idea. Y ahora hemos entrado en una posición ya más abierta donde las negras ya empiezan a tener mejores posibilidades porque tienen sus piezas mejor colocadas. Fíjense qué incómodo es cuando uno tiene una pieza suelta, como es el caso de este alfil de E3.
Sin embargo, yo juego bastante optimista con G4 para mi idea era jugar en algún momento alfil F3, luego este caballo probablemente pasarlo por E2, tal vez por G3 y reacomodar mis piezas. Sin embargo, él me hace una jugada bastante interesante que yo no la había valorado bien, alfil E4, que parece que el alfil está ahí medio atrapado, pero está muy bien porque realmente va a crear bastantes problemas a las blancas que no se van a poder acomodar bien. Y si él capturara, si yo capturara, mejor dicho, con mi caballo ese alfil, pues va a tener pues bastante iniciativa por la fuerza del alfil de G7, ¿no? En toda esa diagonal. Entonces yo trato de sacar mi torre de una manera un tanto original, ya que este caballo realmente está ahí a la expectativa para dónde llevarlo. Entonces él hace una jugada interesante para tener el control de la casilla E5. Entonces yo juego F5. Sí, aquí había una pequeña posibilidad de jugar caballo por E4. Toda esta línea era posible. Y la verdad que sacrificaba un peón, pero le daba bastante actividad a mi posición. Vemos que este alfil en F5 está defendido por este peón, lo cual es siempre algo importante. Y la torre de pronto puede ir hacia H3, el alfil también puede ir a E6. Hay compensación interesante para las blancas. Pero yo realmente no era tan consciente de que mi posición era pues un peligro. Entonces yo sigo jugando con optimismo. Y él me hace una jugada bastante interesante que es desaparecer su alfil de casillas negras y empezar a tener casillas fuertes para sus piezas, ¿no? Pero aquí también se le pasa a Alexei un dama F6 que le hubiera dado bastantes posibilidades, porque por ejemplo si jugaba C4, esa dama ya estaba pues buscando mates, bastante dinámica en la columna H, de tal manera que tendría que jugar alfil F3 y ahora caballo F6. Entonces vemos de que este punto vulnerable en G4 no va a ser fácilmente defendido, porque ya van a venir también el otro caballo. O sea, realmente es una posición bastante difícil para las blancas. Sin embargo, Alexei prefirió caballo F6, que es una jugada bastante lógica también, pero claro, con la fuerza de la dama, toda esa presión sobre G4 realmente era casi definitivo en realidad, ¿no? Era una situación muy difícil de defender. Entonces yo trato de seguir acomodándome. Él hace una jugada amagando en algún momento entrar por la columna H. Entonces yo poco a poco empiezo a mejorar un poquito mi posición. Él la juega un poquito lento ahí. Entonces ya ese caballo tan largamente situado en C1 por fin entra y logro colocarlo en F2, donde va a cumplir una función importante de defensa del rey, de defensa de este punto vulnerable, potencial punto vulnerable, y ese alfil que está ahí, digamos, un tanto atrapado porque no tiene casillas de escape. Si bien es una pieza, si nos fijamos, es una pieza que está en campo contrario, está en el campo de las blancas, y falta pues más dinámica de las negras como para que ese alfil tenga pues más vida. Entonces acá Alexei juega B4 que me permite pues ya aguantar, ¿no? Porque ahora ya veo que si bien él ha creado aquí un peón pasado, yo tengo aquí una situación ya sostenible, ¿no? Ya, y ahora es un momento crítico porque las
negras se han quedado con poca actividad, no pueden pasar su torre fácilmente, porque esta torre lo ideal sería que estuviera aquí, pero la dama se lo impide. Entonces, como que no aprovechar sus oportunidades antes, y ahora ya las blancas empiezan a tener un juego más cómodo. Entonces, él hace esa jugada típica de su estilo, porque Alexei pues tiene mucha inventiva, siempre está buscando posiciones dinámicas, originales, pero creo que no vio mi jugada dama de 2. Ya yo estoy apuntando sobre este punto en G5, estoy defendiendo mi torre, y este alfil realmente va a tener problemas, ¿no? Porque ahora ya no tiene casilla de escape, ha quedado prácticamente atrapado. Entonces, él empeora la situación tomando ese peón. Lo más lógico era jugar la única pieza que no estaba participando. Entonces, torre B8 evidentemente era la jugada. Y luego hay ideas de jugar luego torre B4. Y la posición ya es compleja, ¿no? Con posibilidades para ambos. Pero luego de dama por A4, que es la jugada que él hace, ya empiezo yo a tener el control de la posición, porque prácticamente su rey está quedando débil, ¿no? Fíjense, un detalle que suele pasar es que cuando la dama, en este caso la dama negra, se aleja demasiado del rey, entonces va a haber problemas, ¿no? Entonces, él dobla las torres porque también eso le animó a Alexei Shirov a comer el peón para que su torre de A8 jugara. Pero claro, ahora yo estoy capturando en E4 y va a haber un F6 bastante molesto de intermedia, que creo que él no valoró adecuadamente, y ya la posición prácticamente está muy decantada para las blancas, porque su rey se ha quedado bastante desprotegido. No tiene casi opciones, porque si capturara, por ejemplo, ahora caballo por F6, simplemente dama F2, y fíjense que esta dama no puede participar en la defensa. Entonces, tuvo que jugar rey F8, y ahora dama D3, y tengo aquí una casilla letal para las negras. Yo simplemente como el caballo y prácticamente no se puede evitar que mi dama entre, ya sea por G6 o por H7. Prácticamente está perdido. Fíjense, ese peón capturado por la dama en A4 fue prácticamente el error definitivo de Alexei. Una posición anterior que era bastante prometedora para él también. Yo creo que fue una partida con opciones para ambos, pero cuando yo las tuve realmente las aproveché. Así que aquí ya estamos ya en la última parte de la partida, donde prácticamente no hay defensa posible, porque ese caballo va a ser capturado y había que jugar con cierto cuidado, ya aquí en este momento había poco tiempo, y hace esa jugada, pero decide abandonar porque prácticamente me bastaba jugar F7 y no hay ningún tema de perpetuo. Mi dama aquí defiende muy bien en toda esa gran diagonal, en toda esa diagonal que parece gran diagonal, y decidió abandonar. Yo creo que fue una partida bastante entretenida, característica de su estilo de juego, y yo en el momento complicado supe defenderme mejor, busqué recursos y espero que les haya gustado. Muchas gracias.